¿Es un arte contar cuentos? Sí, yo creo que sí, un arte distinto de la literatura, distinto del teatro, pero donde se combina la interpretación que un narrador hace de los personajes, más el propio personaje narrador, y se combina también el trabajo que sobre lo literario se hace para trasladar ese texto a una oralidad que resulta interesante de ser escuchada. Digamos que los cuentos se adaptan. Claro. ¿Y cómo haces para adaptar un cuento? ¿Tenés un trabajo previo? Después de tener incorporado esa historia, lo que uno va tratando es de encontrarle la manera que no sé cuál es la palabra exactamente en este momento, sin traicionar el espíritu de ese texto, las palabras que más rápidamente lleguen al otro y las frases estructuradas de manera de que más rápidamente lleguen al público. Al leer uno puede leer una frase complicada y si no le quedó clara, volver atrás, volver a releer. En la narración eso no puede pasar. Una frase compleja deja al público pensando qué quiso decir y eso es suficiente para que la otra persona se pierda. Perfecto, digamos que uno lo que tiene que intentar permanentemente es que el público esté muy atento. Claro. ¿Y esto qué puntos de contacto tiene con la actuación? Y tiene los puntos de contacto en el sentido de que, como te decía hace un momento, el narrador construye un personaje, pero a la vez el narrador sabe un poco de cada uno de esos personajes y entra en la interpretación de ellos. Entonces, si yo estoy contando un cuento donde hay una madre sobreprotectora, con un hijo con serios problemas de conducta, de alguna manera yo voy a tener que, por un lado, aparecer como la narradora, pero cuando hago hablar a la madre, hay que ver a esa madre. Y la única manera no es caracterizándome visualmente, sino tomando alguna característica de esa mujer, hablando, y tomando alguna característica de ese joven, hablando, para que el público pueda ir viendo los dos personajes actuando, interactuando, y a la vez que se note una diferencia cuando yo vuelvo al relato y soy yo la que sigo contando lo que sucede. Digamos que no solo está, lo importante es la palabra, sino también la gestualidad. Claro. ¿Vos crees que tonos, gestualidad? El narrador cuenta con todo el cuerpo. Claro. Y uno puede estar sentado, ¿no? Claro. Esto no implica que el narrador tiene que estar desplazándose, puede hacerlo, pero como dice Juan Moreno, cuando uno tiene que estar sentado y cuando está contando que alguien corre, tiene que verse a ese alguien corriendo, aunque uno esté sentado en la silla. ¿Vos contás sentado en una silla? ¿Vos contás sentado en una silla? Banqueta prefiero. ¿Por qué? Por un problema de estatura. Ah. Quedó muy petiza, ¿no? ¿Parada no se cuenta? Sí, parada también. Digamos que, en general, por ejemplo, no sé, del último espectáculo que yo estoy haciendo, la mitad del tiempo estoy parada y la otra mitad estoy sentada. No tengo así una norma. Pero sí tu norma es contar en una banqueta. Pero no si en una tengo que silla. sentarme, elijo una banqueta. ¿Por una cuestión simplemente de estatura, como dijiste, Claro. o hay algo más? Estoy sentada, estoy cómoda y estoy en una altura que para donde nos presentamos en general los narradores, ¿no? Que son bares, no estamos en teatros tradicionales, que por otra parte un teatro tradicional es una distancia muy grande del narrador con el público. Claro. Yo no lo elijo. Claro. Entonces uno está en una tarimita, si uno además no es demasiado alto, queda como muy a ras. Y los últimos están, y como te decía, es muy importante que el público vea la cara del narrador, que vea los gestos del narrador y que uno llegue con un alcance visual hasta el público. Si no, yo creo que el público se siente un poquito excluido. Claro, acabas de contar que vos estás presentando un espectáculo. Sí. Sé que el nombre del espectáculo es Para ponerse colorado. Exacto. ¿El público se pone colorado? ¿Y por qué se pone colorado si es así? Yo elegí este título un poco ingenuo, de alguna manera para protegerme de las expectativas que podía tener el público. Yo no sé si el público se pone colorado, pero que pasan cosas mientras yo cuento los cuentos eróticos, eso sí. Desde ciertas caricias que empiezan a suscitarse a partir de lo que se dice, risas pícaras, complicidades,
Y algunas veces alguna incomodidad también, ¿no? Sí, el público a veces se incomoda con lo que vos estás contando. Veces sí, que eso sería la parte del más ponerse colorado. Ponerse colorado. ¿Por qué elegiste cuentos eróticos? Y era una curiosidad que yo tenía. Yo sabía que contando cuentos podía provocar risa, que podía transmitir una historia de amor. Elegía generalmente cuentos muy irónicos también. Y tenía la curiosidad, no sabía si con la palabra sola, sin ser yo un objeto erótico, podía llegar a despertar algo del erotismo en el público. Y bueno, en esa búsqueda apareció este espectáculo. ¿Y qué buscas en el público con estos cuentos eróticos? Busco humor, busco dar consejos, no desde una sabiduría mía, pero bueno, elegí consejos del Kama Sutra que me parecen útiles para una buena convivencia en pareja. Busco conmover con algunos de estos textos, siempre desde un lugar muy literario, ¿no? Como Griselda Gambaro decía hace un tiempo en una nota algo muy lindo, que era que la literatura, para ser literatura, tiene que tener un disfraz. No elijo textos absolutamente descarnados o muy explícitos. Unos sí, pero esos son los que van más para el lado del humor. Claro, ¿y cuáles son tus autores favoritos con respecto a este espectáculo o cualquier otro? Autores favoritos, por ejemplo, Inés Fernández Moreno no está en este espectáculo, pero es una autora que me encanta cómo escribe. Me gusta mucho Vladico Ciancich, textos humorísticos de Santiago Varela. Si tengo que elegir textos breves, me quedo con Ana María Yúa, con De Nevi, con Monterroso. Una gama muy amplia de autores. ¿Y tenés algún cuento favorito para contar o para escuchar? Sí, de estos eróticos, por ejemplo, te podría decir que mis favoritos son todos, que voy disfrutando cada uno. Cuando va llegando ese, me resulta placentero contarlos. ¿Y qué te gusta escuchar? ¿Qué me gusta escuchar? Humor. Me gustan los cuentos con humor. No elijo los cuentos de suspenso, por ejemplo, para escuchar. ¿Y te gustaría escuchar cuentos eróticos? Y sí, a ver cómo lo resuelve otro. A ver cómo lo remueve bien. Vos has tenido varios maestros, supongo. ¿Podés contarnos un poquito al respecto? Y sí, inicialmente mi primer maestro fue un argentino, radicado en Venezuela, Daniel Mato, con el que empezó esta movida más reciente, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando desde el año 86. Nosotros, digo, la camada donde hay todo un grupo de narradores, pero hay otra camada anterior que empezó, por ejemplo, con Juan Moreno en el Suma. Yo no tengo formación en el Suma. ¿Qué es el Suma, perdón? Una escuela donde Dora Pastoriza y Marta Salotti inauguraron la narración oral como una disciplina y se utilizaba mucho en lo didáctico, en las escuelas, y bueno, algunos de esos alumnos trascendieron la escuela y empezaron a hacer presentaciones, como es tu caso, como, claro, en bares y eso. Bueno, después de Daniel Mato vino Garzón Céspedes, un cubano, director de teatro cubano y especializado en narración oral. Y al tiempo Marco Baliani, un italiano que estaba investigando lo que era la narración en el teatro. Bueno, después hubo seminarios, workshops con algún narrador de Estados Unidos, y después fuimos haciendo el camino andando, personal. Claro. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría, si vos no podés contar, un cuento breve, 1 o 2 minutos. ¿Podrías? Sí, a ver, tengo algunos así que yo digo que son como para la mesita de luz. El otro día, por la ventana de mi dormitorio, entró un grito. Así como te digo, un grito. Y yo dije, si lo saco, va a volver a entrar a molestarme. Así que bajé la persiana y traté de ponerme de acuerdo con él. Sí, quedamos en que él iba a sonar en los horarios que el consorcio lo permite. Él era frugal. Yo, condescendiente. A pesar de eso, la convivencia fue imposible, porque dormir
con un grito reprimido siempre trae dolores de cabeza. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste y el cuento fue precioso. No, gracias.